bajar o lo doy de baja. Entonces, la rendición de cuentas también es un tema. Hay que acostumbrarse a rendir cuentas. Una persona tiene que estar acostumbrada a ser controlada permanentemente. Pero no todo el mundo está con ganas de ser controlado. En los países desarrollados siempre el trabajo está hecho para que uno se controle con otro. Y aquí uno le coloca a una persona al lado, lo primero que se genera es una desconfianza. No crees en mi capacidad. No es que no creas, por algo te contraté, pero necesito controlar. Al controlar, evitamos crisis. Transferencia de experiencia entre países. Eso es muy bueno. Intercambio de conocimiento con el sector privado, muy bueno. Las universidades son una parte importante en este tema. Tiene mucho que aportar. Las empresas auditoras de carácter internacional, muchísima experiencia que aportar. Entonces, ¿qué beneficios aportan las NISP? La transparencia se ha convertido hoy en día en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos y en un supuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa. Entonces, estas cosas que están en los textos, que justifican la NIC-SP, se desconocen, muchas veces se desconocen, aun cuando está escrito en los textos. Entonces comenzamos hablando de cosas que muchas veces no dominamos. Entonces, los invito a leer la resolución 3, la resolución 3. Invito a leer la resolución 16. Ahí está el tema, el marco teórico en estos dos documentos. En el 3 para las municipalidades, pero como somos primos con la resolución 16, también hay que leer. En una de esas hace un comparado. Y después, si usted tiene tiempo, cada una de las, dentro de la resolución 3, por ejemplo, mire, si estamos en el marco conceptual, ¿no es cierto?, en la página 27, en la resolución 3, en página 27, al final del marco conceptual tenemos un concepto que se llama referencia. Si usted ve ahí la referencia, dice en el párrafo 110, dice, el marco conceptual se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la resolución número 16 del 2015 y sus modificaciones, y del marco conceptual, ¿no es cierto?, para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público, contenida en el Manual de Procedimientos Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. ¿Y esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que es eso? Referencia. Es, usted cuando lea, ¿no es cierto?, vaya, termine ahí en la referencia. ¿Qué me dice la referencia? Me dice la fuente, la cita, el origen, la naturaleza de la información que usted acaba de leer. Entonces, yo ahora los voy a llevar a Google
a buscar esto que dice aquí, en la página, en el marco conceptual, para que ustedes aprendan, o si lo, y si ya lo saben, les pido perdón, pero esto de que dije, para que la metodología la conozcan, la metodología que yo quiero que ustedes usen para enfrentar este desafío de aprender NIC SP. Entonces, lo que tienen es, son textos, ¿no es cierto?, elaborados por la Contraloría, pero no es suficiente. Entonces, tenemos que agregarle valor al asunto. Y ahora vamos a ir entonces a... Y ustedes me confirman si se ve. Compartir pantalla, ahí estamos, debería verse. Entonces, voy a ir, ¿qué dice? Manual, marco conceptual, ¿no es cierto?, para la información, sector público. Entonces, el marco conceptual, vamos a partir por el marco conceptual. Este es el marco conceptual, el full, digamos, marco conceptual, ¿no es cierto? NIC SP, ahí. Chile, marco conceptual. Pero yo estoy buscando el oficial. ¿Se fija? 55. Ahí. Y aquí tiene el marco conceptual. 55 páginas. Entonces, este documento usted lo puede bajar y después lo compara con el marco conceptual que está en su resolución 3. Por supuesto que este es mucho más amplio. Este tiene 55 páginas y el de usted tiene menos. Claro, porque desde aquí se tomó información para llevarlo a la municipalidad, a la resolución 3, ¿vale? Esa es primera cosa. Segunda cosa, vamos a ir a buscar lo que dice aquí en el marco conceptual de la resolución 3, en la parte de referencia, página 27. Manual, mire usted, manual, si me están siguiendo, manual de pronunciamiento, internacionales, ahí, ¿no es cierto? Ahí lo tengo. Aquí tengo el volumen 3, ¿verdad? Y estos son 752 páginas. Entonces, el 1, el 2, el 3, son 3 volúmenes. De aquí, cuando yo leo aquí la referencia, Manual de Pronunciamiento Internacional de Contabilidad del Sector Público, este es el volumen 1, 2, 3, que está publicado por la IFAC y financiado por el gobierno español, del inglés al español. Y ahí tenemos entonces el volumen 3. Estos documentos usted tiene que disponer, junto con todos los textos que la Contraloría ha elaborado para usted. Estas son 1048 páginas, volumen 1. Entonces,
son 3 volúmenes que usted, insisto, debe tener. La referencia es la naturaleza, el origen, la fuente, la cita de la información que usted tiene en la resolución 3, en la resolución 16. ¿Vale? De aquí viene la información. Entonces, debemos ir armando nuestra biblioteca para poder entender este tema. Introducción entonces a la contabilidad pública, los aspectos jurídicos, y en el capítulo 1 tenemos nuestro marco conceptual de lo que estábamos recién conversando. ¿No es cierto? Y así entonces vamos ahí avanzando. ¿Lo vieron, verdad? Perfecto. Espero que sea perfecto. Bueno, la entidad contable es la municipalidad. Entonces, estamos en el marco conceptual. Y usted, como buen participante, va a la resolución 3 en el capítulo 1 y tenemos el marco conceptual. Entonces, la entidad contable es nuestra, ¿no es cierto?, municipalidad. La entidad contable. ¿Vale? La entidad contable, para los efectos de esta norma, se entenderá por entidad contable a cada una de las municipalidades. Párrafo 51. Entonces, párrafo 51. Ahí estamos. Página 20, párrafo 51. Para todos los efectos de esta norma se entenderá por entidad contable a cada una de las municipalidades, etc. La municipalidad en general tiene por objetivo satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. ¿Qué les parece? Y asegurar su participación en el progreso económico, es decir, es un pequeño gobierno que tienen por estatuto la obligación de velar por el patrimonio de la comuna. Participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Su actividad no es lucrativa, ya que se orienta a la prestación de servicios a la comunidad a título gratuito o semi-gratuito. Sus principales fuentes de financiamiento previstas en su presupuesto las constituyen la participación del Fondo Común Municipal, sus ingresos propios y transferencias de otras entidades públicas. Entonces, necesitamos leer este asunto con calma, paso a paso, como dice nuestro ministro París. ¿Vale? Así que eso es muy importante, leerlo todo. Objetivo y usuario de la información financiera. Entonces, objetivo de la información financiera. Hay objetivo y usuario. Bueno, los objetivos de la información financiera de las municipalidades son proporcionar información que sea útil para los usuarios de los estados financieros a efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones. Ese es el objetivo de la información financiera. A los usuarios, información financiera. Esta información debe resultar de utilidad para los usuarios con el objeto de determinar el servicio, el nivel de servicio que puede suministrar la municipalidad,
su capacidad para cumplir adecuadamente sus objetivos, apoyar la evaluación de sus operaciones, favorecer el interés de los usuarios en las rendiciones de cuentas y facilitar la evaluación de los logros alcanzados y de los recursos aplicados en la prestación de los servicios públicos. Entonces, hay constituyen las reglas básicas que rigen la contabilidad del municipio y se determinan y aplican en función de los objetivos y las características cualitativas de la información financiera que emanan de la misma. Características cualitativas. Entonces no olvide, los principios contables son reglas básicas, son reglas, y las reglas son para cumplirlas. Recuerden las normas, recuerden el ejemplo que yo le di, las normas de construcción se actualizan permanentemente en Chile y los constructores usan esas normas, la cumplen. El que no la cumple, el edificio se cae. Acá es exactamente lo mismo. Las características cualitativas, ¿no es cierto?, son la, ¿no es cierto?, relevancia, la representación fiel, aquí, relevancia, fiel, representación fiel, la comprensibilidad, que sea comprensible, ¿no es cierto? Comprensibilidad, que sea oportuna, que sea comparabilidad, comparable, ¿no es cierto? Verificabilidad. Y estamos, todo eso, ¿no es cierto? Características cualitativas. Criterios adicionales, ¿no es cierto?, a la información financiera, está en el párrafo 44. Sin perjuicio de las características, ¿no es cierto?, cualitativas, para determinar qué información se presenta o cómo se presenta, se debe considerar lo siguiente: la materialidad, la materialidad relativa, costo-beneficio, equilibrio entre las características cualitativas. Después tenemos, ¿no es cierto?, elementos del estado financiero. Bueno, eso es más fácil. Activo, pasivo, ingreso, gasto, patrimonio, ¿no es cierto? Tenemos activos, pasivos, patrimonio. Tenemos ingresos y gastos patrimoniales y gastos patrimoniales. Y también tenemos ingresos y gastos presupuestarios.
Y ahí estamos. Y, ¿no es cierto?, criterio de valoración. ¿No es cierto? Los criterios de valoración. ¿Y cuáles son los criterios de valoración? El costo histórico, bueno, tenemos dos en realidad, para los activos y para los pasivos. Los criterios de valoración, el costo histórico. Y acá, costo histórico. También tenemos el valor de mercado. Costo de reposición. Precio de venta neto. Tenemos el valor de uso. El valor de uso se usa mucho. Y entonces, para los pasivos, el costo histórico, costo de cumplimiento, el valor de mercado, costo de liquidación, precio supuesto. Ahí estamos. ¿Te fijas? Entonces, el marco conceptual, la entidad contable, la municipalidad, objetivo y usuario de la información financiera, ¿no es cierto? Los principios contables, la relevancia, las características cualitativas de la información financiera, relevancia, imagen fiel, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad, verificabilidad. Los elementos de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales, ingresos y gastos presupuestarios, los criterios adicionales a la información financiera, materialidad, costo-beneficio, equilibrio, ¿no es cierto?, entre las características cualitativas de la información financiera, criterios de valoración para los activos y para los pasivos. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, claramente nosotros tenemos mucho que aprender en realidad. Mucho que aprender. Entonces, ¿y cómo lo hago? Bueno, cuando vaya a la playa, se lleva la resolución 3 y se pone a leer ahí con vista al mar, relajado, leyendo paso a paso, poquito a poquito, hasta que pueda, ¿no es cierto?, entender bien todo lo que la norma expone en su texto. Entonces, el costo histórico para los activos, valor de mercado, ese es un concepto potente. El costo de reposición lo vamos a utilizar para, ¿no es cierto?, para hacer los cálculos cuando haya que ver el deterioro en aquellos activos generadores, no generadores de efectivo, el precio de venta neto y su valor de uso. Este valor, ¿no es cierto?, de uso, no sé si lo vieron ustedes, pero el valor de uso, es igual, el valor de uso es igual
al valor presente de, ¿no es cierto?, 1n de los flujos de caja neto 1 más ahí. Ya. Eso lo vamos a usar mucho para el leasing, esa ecuación, para calcular el monto recuperable, para ver si tenemos deterioro. Bueno, entonces recuerde usted, ¿no es cierto?, nuestra Contraloría es la encargada de la contabilidad de la nación, en la que elabora, emite resoluciones, por ejemplo, la 16 para el sector público, la 3 para el sector municipal, y estamos. Entonces, el marco conceptual de la NIC-SP es, primero que todo, un marco conceptual es distinto a una NIC-SP. Eso es lo primero. El marco conceptual no es una norma internacional contable. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿No es cierto? Es un conjunto de objetivos y conceptos que sustentan la información financiera de las entidades del sector público. Entonces, es un conjunto de conceptos y objetivos. Facilita el desarrollo y aplicación de las normas específicas. ¿Cuáles son las normas específicas? Bueno, la que hemos visto. La 1, preparación y presentación de los estados financieros, ¿no es cierto? La 12, por ejemplo, es la existencia. La 17, por ejemplo, es propiedades, planta y equipo. Y así. Las propiedades de inversión, el activo intangible, los instrumentos financieros, las mercaderías, obras en construcción, proyectos en formación, beneficio a los trabajadores, los pasivos. Entonces, esas son normas específicas. Incrementa la confianza en la contabilidad general de la nación. Permite a los usuarios una mejor comprensión de los estados financieros. ¿Por qué? Porque está redactada de una manera que sea comprensible. No sé si vieron en las noticias un abogado, ¿no es cierto?, de una fiscalía le escribe a una niña dándole gracias por su testificación, por su confesión de algo que le había sucedido a ella. Y fue noticia porque uno hace, ¿no es cierto?, confesa cosas que son difíciles de replicar, de recordar, y nunca a alguien se le había ocurrido enviarle una carta a la persona afectada en términos sencillos, sin ninguna palabra o frase en términos de derechos civiles, legales, penales. Era una carta que se puede comprender.
Estamos llenos de cosas sencillas, pero todo lo complicamos. Y por eso sufrimos. Hay que saber comunicarse correctamente sin complejizar el lenguaje. Entre profesionales, usted puede usar un lenguaje técnico, pero cuando usted habla con la gente sencilla o gente de otras profesiones, tiene que tener un lenguaje que le permita una comunicación eficaz. Si no, no hay comunicación. Entonces, el marco conceptual lo que busca justamente es eso, facilitar. El marco conceptual no establece requerimientos normativos particulares para la información financiera de las entidades del sector público. Sin embargo, puede proporcionar orientación en ciertos aspectos de la información financiera no contemplada en las normas. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestras normas específicas, como yo le estaba avanzando, los instrumentos financieros, el anticipo de fondo, la existencia, los bienes de uso. La tabla de referencia de vida útil es una tabla de referencia donde se señalan los activos y su periodicidad de uso. Los activos intangibles sí es una norma específica, las propiedades de inversión, los costos de estudio, las concesiones, los arrendamientos, la agricultura, fondo en administración, provisiones, beneficio del empleado, impuestos, transferencias, multas, ingreso de transacciones con contraprestación, ajustes a disponibilidades, detrimento, efecto en la variación del tipo de cambio, deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. ¿Cuáles serán los activos generadores de efectivo? ¿Cuáles serán los activos no generadores de efectivo? ¿Cuáles? Por ejemplo, un activo no generador de efectivo, por ¿Pueden ser ejemplo. las maquinarias, profesor? No, porque las maquinarias te generan flujo. ¿Y los inmuebles? ¿O también? También te genera flujo. Ya, ok. Pero una plaza te genera flujo. No, pues no genera flujo. Te fijas, tú tienes, y en tu contabilidad está la plaza, ¿no es cierto? ¿Por qué está la plaza? Porque tú tienes el control, no solo del territorio, sino que tienes control sobre los implementos que están en la plaza, las bancas, los arbolitos, los juegos de los niños y no tan niños. Pero a cambio de eso tú no recibes dinero. En cambio, una maquinaria, tú la usas para producir productos o servicios. Y en la producción, como dice por ahí, puedes recibir dinero. Entonces hay que clasificarlo. Lo que tú señalaste puede ser, pero siempre que esté, por ejemplo, el mueble en una biblioteca pública abierta sin pagar la entrada. Entonces, la regla general Entonces, es que depende tú, obviamente del uso que se le dé a ese bien. claro, Ya, perfecto. correcto. Entonces, ya dijimos, ¿no es cierto? Una plaza, dijimos el museo, ¿no es cierto? Un museo también, si es acceso gratis.
tienes muebles, tienes computadores, tienes muchos activos que no generan flujo, partiendo por la infraestructura y todo lo que ahí está. Sin embargo, pueden que esos mismos activos, pero en otro lugar donde sí se genera ingresos, entonces son activos generadores de flujo. Entonces, por eso yo los invito a darle una vuelta a esto. Esto es muy, muy interesante y tiene un tremendo impacto en ustedes, que probablemente los que llevan años y la normativa 6820 era muy, el alcance era muy reducido en comparación con esto. Los arbolitos. Usted tiene control de los árboles, sabe cuántos árboles son, cuántos años, y cuál es el seguimiento que tiene que hacer. Bueno, todo eso hay que digitalizarlo para poder mantener información oportuna. Así que yo creo que las municipalidades tienen mucho trabajo. Hay que ir apoyando a las municipalidades en cuestiones que no dominaban. Pero bueno, para eso se contratan servicios. Lo mismo que el tema jardinería, el tema del agua. ¿No es cierto? Usted cuida la plaza, la tiene que regar, tiene un pozo profundo, o saca agua potable y riega con agua potable. La luminaria. El tema está, ¿no es cierto?, como equilibrio. Acuérdense esto, costo-beneficio, que está dentro de las reglas en el marco conceptual. ¿No es cierto? El costo-beneficio. La información financiera impone costos. Los beneficios de la información financiera debería justificar esos costos. La evaluación de si los beneficios de proporcionar información justifican los costos de reunirla, procesarla y difundirla es a menudo un tema de juicio profesional, porque con frecuencia no es posible identificar o cuantificar los costos y todos los beneficios de la información incluida en los estados financieros. Entonces, bueno, el costo-beneficio, los activos contingentes y pasivos contingentes, los errores, ¿no es cierto? Una norma de error. Por ejemplo, en el marco, en la resolución 3 dice que los errores, ¿no es cierto?, de periodos anteriores se corrigen en la cuenta de resultado acumulado en el periodo que se encuentra el error. Y la cuenta de resultado acumulado es una cuenta patrimonial, pero se registra en el periodo que se encuentra el error en los saldos iniciales. Estimaciones contables. Las estimaciones contables es una estimación que tiene efecto en resultados. Y un cambio en una política contable también, un cambio de una política contable tiene efecto en la cuenta de resultados acumulado en los saldos iniciales. Se registra en el periodo en que hay un cambio de política contable. Entonces, y por eso es que la resolución 3, eso lo dice la resolución 3. Fondo común municipal, inversiones en asociadas y negocio conjunto, acuerdos conjuntos. Entonces, acuerdos conjuntos. Inversiones en asociadas y negocio conjunto. Eso quiere decir que una municipalidad puede, ¿no es cierto?, hacer inversiones en una empresa pública o privada, puede tener negocios conjuntos con empresas públicas o privadas y también puede tener acuerdos conjuntos. Con algún permiso de la Contraloría o con algún permiso del Ministerio de Hacienda, pero está dentro del plan de cuentas.
Entonces, esta resolución, ¿no es cierto?, la normativa en el capítulo 2 te entrega estas partidas que hay que leerla. Por ejemplo, mira, los instrumentos financieros en términos de valoración, te dice que un instrumento financiero, ¿no es cierto?, es un activo y que se reconoce, ¿no es cierto?, a valor razonable al inicio, más el costo de la transacción. Y al término del periodo se reconoce a costo amortizado. Por ejemplo, ¿y qué es lo que es el costo amortizado? Bueno, el costo amortizado que usted lee ahí, ¿no es cierto? Supongamos que aquí tenemos, estamos en diciembre y aquí estamos en marzo. Entonces, si yo tomo aquí un documento y lo contabilizo al inicio, pero ponte tú que aquí sean 1000 y aquí va a ser 1200. Entonces lo tomé el primero de diciembre. Ese es el valor, 1200. Entonces, ¿a cómo lo voy a contabilizar? A costo amortizado, dice la norma. Entonces, este valor futuro lo tengo que traer a valor presente. ¿A qué tasa? A tasa efectiva, dice la norma. ¿Y la diferencia? Resultado. Entonces, esas son las valoraciones. Por ejemplo, ese sería el instrumento financiero. Pero, por ejemplo, aquí la existencia. La existencia se reconoce al inicio, al costo. Pero a posterior, al menor, entre el costo y el valor realizable neto. O sea, yo al inicio reconozco la mercadería al costo. Y si yo voy a las mercaderías, ¿no es cierto? Voy a las mercaderías. Y, ¿qué dice? La página 45 de la resolución 3. Dice que en el párrafo 5, dice que las existencias se valorizarán a su costo de adquisición o el costo de producción en el momento de su reconocimiento. El costo de la existencia comprende todos los desembolsos derivados de su adquisición, conversión y otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. Y en la página siguiente, en el párrafo 7, dice, el costo de adquisición comprende el precio de compra, incluyendo los impuestos de importación y otros aranceles, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y suministros, menos descuentos comerciales. Ese es el valor de costo de la mercadería al inicio. Entonces vendo mercadería y llego al 31 de diciembre. Y lo que me dé, ¿no es cierto? Suponte tú que la mercadería al 31 de diciembre termina en un valor de 1000, pero el valor realizable neto es 800. Entonces, para la norma dice que tengo una pérdida de 200. Tengo que dejar el valor de la mercadería que estaban en 1000, los tengo que dejar ahora en 800. Y 800 pasa para el periodo siguiente y a diciembre reconozco una pérdida de valor.
una disminución de valor de la mercadería por 200. Y eso usted lo encuentra en el manual de procedimientos contables, o encuentra la cuenta en el código, ¿no es cierto?, en el plan de cuenta. Profesor, una pregunta, ¿el valor realizable neto, cómo se puede reconocer, con qué instrumentos nos permitiría como legalizar ese monto, ese valor, una cotización, por ejemplo, en caso de que sean cosas no tan grandes, para no tener que recurrir a un tasador, por ejemplo? Mira, normalmente, yo le puedo contar mi experiencia. La empresa auditora, ¿no es cierto?, te dicen, hoy muéstrame el valor realizable neto. Tú sabes que el valor realizable neto es igual al precio estimado de venta menos los costos por incurrir, ¿no es cierto?, en terminar el producto. Si estuvieras fabricando, ¿no es cierto?, hay productos en proceso y hay cosas por terminar, pero que no está terminado, entonces son costos por incurrir. Y menos los costos en la venta. Entonces ahí tengo eso tú lo puedes hacer, ¿no es cierto? Entonces el precio estimado tú sabes, eso lo conoces. El costo por incurrir en el proceso productivo para terminar el producto, eso también lo sabes. Cuando tú tienes producción, el ingeniero de producción te dice, mira, me falta un 10% para terminar el producto, y te da eso cuanto en plata. Por lo tanto, eso lo tiene. Costos por incurrir, porque el resto ya está en la contabilidad. Esto no está, es un informe. Y el costo de vender también tú lo tienes. Por lo tanto, quizás, y ahí tenemos la ecuación. Entonces, tú itemizas todos los productos y luego le colocas tu precio y el costo por incurrir y el gasto por vender. Y ahí te da ese valor. Entonces, si el valor te dio 800 y tienes en contabilidad 1000, tienes una pérdida por 200. Pero aquí, esta medición, te la va a revisar la empresa auditora y te la va a validar. No es necesario que tengas que pagar para que alguien te haga el valor realizable neto, para que alguien te lo determine. No es necesario, tú lo puedes hacer en Excel. O, ¿no es cierto? Como la idea es todo digitalizar, puedes crear tu propio, un intangible, ¿no es cierto?, específico, generado internamente, puedes desarrollar tu software y ahí obtener tu valor realizable neto. Y eso lo comparas con la mercadería. Eso. No sé si me expliqué. Sí, sí, pero yo me refería en realidad como al punto de comparación, contra qué lo comparamos, obviamente con lo que esté dentro del mercado, ¿cierto? Pero eso que esté dentro del mercado, ¿basta con buscar los precios, por ejemplo, por internet y ya es suficiente para reconocer el valor? No, pues, no. La mercadería, tú tienes mercadería como municipalidad. Pensemos, por ejemplo, en una Por farmacia. ejemplo, el libro, ya, farmacia, La farmacia, que está de moda. La farmacia, tú compraste remedios para vender remedios, ¿vale? Eso es lo primero. Eso se llama la operación, ¿no es cierto? Pero para para comprar remedio, yo vendo remedio. Por lo tanto, fíjate tú, mira, la primera ecuación, esto que está aquí es 0. Esto. ¿Cierto? No, porque no tengo productos en proceso, tengo productos terminados. Yo compro productos terminados y los vendo, tal cual. Entonces, tengo un precio estimado y tengo un gasto por vender. El precio estimado de venta, yo lo tengo. Si yo compro a 100, no sé si lo voy a vender a 120. Los 20 me va a permitir para pagar la luz, el agua, el gas, todos los gastos relacionados con la venta de productos, más el personal, más la infraestructura, ¿no es cierto?, que voy a utilizar. Por lo tanto, el precio de venta yo lo tengo. Y también tengo el gasto de vender. Por lo tanto, ese es mi valor realizable neto. Entonces, ¿qué vas a comparar qué? No comparan nada. Si tú estás comprando remedios, ponte tú un solo remedio, porque es ceteris paribus, ¿no es cierto? El resto lo vamos a dejar fuera del ejemplo.
ponte tú compras, no sé, ¿qué remedio puede ser? Uno que sea aspirina. Tú sabes cuánto te cuesta la aspirina y en cuánto lo vaya a vender. Por lo tanto, este precio tú lo conoces. Y también conoces este precio. El costo de vender el producto. Por ejemplo, cuando yo compro, ¿no es cierto?, una vivienda, cuando yo compro una vivienda, a un corredor le tengo que pagar el 2%. ¿Cuánto me costó la vivienda? El precio de compra más el costo de vender. Bueno, acá, ¿no es cierto?, yo tengo esos valores. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, ¿no es cierto? Bueno, las mercaderías, ¿no es cierto?, tú las compraste, no sé, pues las compraste a 1000. Pero tú, ¿cuánto querías vender la mercadería? En 1100. Bueno, pero el costo de vender era, ¿no es cierto?, 300. Entonces me quedó en 900 la cuestión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi mercadería se desvalorizaron en 100. Porque la norma me pide dejar en monto menor. No te olvides de esto. Al menor. Entonces, en el fondo estoy ajustando la mercadería al valor realizable neto. Sí, comprendo, de acuerdo a las variaciones que tenga en el periodo y según cómo esté en el mercado. Entonces, sí, ahí con lo que usted me explica es fácil detectar en qué situación se encuentra el precio del mercado. Así es. Por ejemplo, supongamos que ahora, como, ¿no es cierto?, la tendencia es, bueno, la competencia es feroz. Entonces, ponte tú que tú compraste aspirina, pensando que la haya a vender toda. Y de repente llegaron aspirina 1 a otro precio, pero tú compraste aspirina. Entonces la gente no te va a comprar la aspirina porque va a ir a comprar la aspirina 1 porque es más barata. Y te quedaste con la... Entonces, obviamente, tu mercadería vale menos. Ese es el ajuste que hay que hacer. Ahora, si el valor realizable neto es mayor, ponte tú aquí sea 1800. Si fuera 1800, ¿qué hago? Nada, pues me quedo con el valor de la mercadería. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Cuál es el monto menor? Los 1000. Entonces, ¿qué pasa con la contabilidad? Nada, queda la mercadería queda al mismo precio. Entonces, por eso es que ese párrafo que leímos en la primera parte de entrada, ¿no es cierto?, del curso, el tema del mercado es fundamental. O sea, si la municipalidad decide, ¿no es cierto?, vender a través de farmacias populares remedio, bueno, ¿cuál es el objetivo de vender, crear farmacias populares? Vender el producto más barato. Ahí, hasta ahí, perfecto. Pero ¿qué pasa si el remedio baja mucho de precio? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ¿Haber quedaron una callados? sobredemanda? ¿Ah? ¿Una sobredemanda? Si el precio es muy bajo, van a querer comprar más productos. Por lo menos Ya, va a quedar con un quiebre de stock. ya, ¿y qué va a pasar? Si tú vendes muy barato, eso se llama precio de liquidación, ¿no es cierto? Entonces, va a vender todo lo que tú dices, lo va a vender todo. ¿Y después qué? Tienes que volver a ir a comprar, ¿no es cierto? Ah, sí.
Ya, y vaya a ir, para poder vender barato, tienes que comprar barato, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar Sí. ahí? ¿Qué va a pasar? Tienes que encontrar a alguien que te venda barato. Y si es muy barato, el productor va a producir. No, ¿no es cierto? No va a producir, pues. No, ¿para qué voy a producir aspirina si usted lo vende a peso, po? No me conviene a mí. Entonces yo voy a producir otra cuestión, porque no gano nada con producir aspirina. Entonces, ¿qué pasó? Se acabó la producción, po. Entonces, esas son las reglas del mercado, la oferta y la demanda, ¿no es cierto? La oferta y la demanda. Esta es la demanda y esta es la oferta. Aquí tengo el precio y aquí tengo la cantidad. Entonces, si yo aumento, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, bueno, aplicable a nuestras instituciones, usted estaba explicando que obviamente uno no podría vender más barato de lo que nos costó para obviamente no estar en una pérdida. Pero obviamente en el mercado uno, la venta de cualquier producto, obviamente uno lo podría, el menor valor podría ser el valor costo, considerando todos los, digamos, los gastos adicionales que tuvimos para obtener el producto. Y en el caso de una nueva compra, obviamente, si el proveedor que uno tiene se lo va a vender a un determinado, el proveedor nunca va a vender a un valor, digamos, sin tener utilidades. Y eso generaría nuevamente un valor distinto de acuerdo a la transacción que estaríamos realizando, ¿no? Sí. Por eso yo digo, ¿qué pasa cuando el precio es muy barato? ¿Qué pasa con el producto? Desaparece el producto, porque desaparece el incentivo a producir. Entonces, por eso el equilibrio de la oferta y la demanda. Yo no puedo pretender, por un tema ideológico, oye, ¿sabes que yo, salud gratis para todos? Eso, la economía no aguanta eso, no resiste eso. Entonces, ponte tú que la papa llegue a su precio más bajo. ¿Qué va a pasar al otro año? La papa, ¿qué pasa al otro año? ¿Qué va a pasar? Nadie va a producir papa, bro. Lo que pasa es que el precio de la papa, por ejemplo, como usted dice, se clasifica más que nada de acuerdo a los costos de producción. Y ahí, digamos, se generan los valores más o menos de la temporada, por decirlo de alguna manera. Claro, ¿y qué servicio no considera eso? ¿O qué producción no genera eso? El precio. Claro. O sea, lo que estoy diciendo es que yo, por muy loable que sea el objetivo de vender remedio barato, eso tiene un límite. Es que Fíjense ustedes que Chile, comparen esto, mire, estos son temas que están en los medios. Hoy día es una gran novedad, porque la municipalidad es como que, subió el pan, entonces hagamos panaderías populares. Pues. Subió el gas, entonces hagamos gas popular. Y así comienza la cosa, pues, pero oye, pero hay que hacerle seguimiento a las cosas que se instalan. ¿Cuál es el futuro de eso? ¿Cuál es el impacto? Fíjate tú que hoy día las municipalidades con sus farmacias populares, hoy día el mundo, al otro lado, las farmacias venden el mismo producto al mismo precio que las farmacias populares. Y en algunos casos más barato, y en algunos casos hay, que eso es lo peor, porque como eso es lo peor, te fijas que no haya.
en las farmacias populares y al otro lado sí lo hay. ¿Y por qué sí lo hay? ¿Por qué crees tú? Hay que concentrarse en el mercado para que esto se entienda. ¿Por qué en un lado hay y en el otro lado no hay el mismo producto? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por la capacidad de pago. Ah, sí, tiene que ver todo. ¿Se fijan? Y volvemos a lo que dijimos al principio, por la credibilidad, por la transparencia, por la información que se conoce de la entidad, por el tema de del pronto pago, etcétera. De la certeza del pago del producto. Entonces, por eso es interesante el tema, digamos. Era para harto análisis esa situación, pues sobre todo con el tema de las farmacias populares. Las farmacias populares, si bien la municipalidad, por ejemplo, nosotros acá en la municipalidad de Panguipulli tenemos una farmacia popular, y lo que ha venido a hacer, digamos, la farmacia popular es suplir, digamos, en la parte social, porque no se vende, digamos, a un menor costo de lo que se adquirió, sino que se vende a un valor igualitario. ¿Ya? Pero que tiene un efecto social. Hoy día, por ejemplo, la sociedad, digamos, la parte más vulnerable de la comuna puede acceder a estos remedios a un, digamos, bajo costo. Lo que sí ha venido a hacer y que se ha notado, por ejemplo, es que ha venido a regular un poco el sobreprecio que mantenían, digamos, las farmacias comunes y corrientes. Por ejemplo, que hay algunas farmacias que no son de cadena, pero que efectivamente las farmacias han tenido que disminuir algunos porcentajes, digamos, de los valores, porque ellos, ¿qué ocurría con las farmacias, digamos, que no son de cadena, que son las típicas farmacias de pueblo? Era que estandarizaban los precios casi un poquito más bajos que el valor de cadena, pero aún así eran un valores excesivos. Y lo que ha hecho la farmacia popular efectivamente ha venido a regular un poco eso. Entonces hoy día tenemos tres valores. Tenemos un valor al costo, que es la farmacia popular, tenemos un valor medio, que son las farmacias de pueblo, y tenemos los valores de cadena que se estandarizan casi a nivel nacional. Entonces, como usted dice, las variables son efectivamente cómo consiguen hoy día las municipalidades esos remedios, con las variables del pronto pago y cosas por el estilo. Por eso ya tiene que ver netamente con un orden financiero de cada institución, ¿no? Claro. No mezclar los distintos segmentos. No usar dinero de un segmento para este segmento. ¿Te das cuenta, no? Cada uno tiene que funcionar como si fuera una entidad única para transparentar, porque, mira, yo insisto, el contexto es el mercado, ojo con eso, con la oferta y la demanda y los precios y las libertades, todo eso que leímos, que están en la resolución 3, yo no me estoy saliendo de ahí. Mira, en este minuto, tú sabes que Correos Chile fue demandado por la Fiscalía del Libre Comercio por presionar a empresas a consumir sus servicios. Y Correos Chile es una empresa autónoma, con patrimonio propio, es una empresa fiscal, y que forzó a sus clientes a que oye, tú me tienes que comprar a mí los servicios de envío de correspondencia, no al resto del mercado. Bueno, eso llegó a la fiscalía y hoy día está demandado por Chile en 3.850 millones de pesos. 3.850 millones de pesos son como 5 millones de dólares. No es un tema menor. Bueno, ahora van a la Corte Suprema, pero ahí tienen un ejemplo. O sea, las reglas del mercado, las leyes, son para todos, aunque sea público. Por ejemplo, el tema del gas. El gas está más caro. Bueno, porque si usted ve, ha subido casi un 60, un 70% del gas en los últimos años. Está subiendo, igual que el petróleo. Ya, esa es una variable. Segundo, ¿no es cierto? ENAP, ¿quién es el dueño del gas que llega a Chile, que lo almacena? ¿Quiénes son? Son empresas privadas, pero dentro de esa empresa está ENAP.
ENAP también tiene un 20% de participación en esa distribución del gas. O sea, empresa del Estado. Entonces, no es una... por eso es que hay que manejarse con la información, pero con la información fidedigna, con la información de calidad. Y para eso hay gente experta que estudia y que son consultores, expertos internacionales y que asesoran a los estados, a las entidades públicas. Oye, tengamos cuidado con esto, porque si no, en vez de resolver un problema, estamos generando otro problema. ¿Qué pase? Acuérdense que hace un par de años atrás el petróleo, recuerden, el petróleo llegó, pues recuerden, hagan la historia, eso lo encuentran en Google. El petróleo llegó a un valor de 140, 150 dólares el barril. Después bajó a 40. En todos estos años ha ido bajando, llegó hasta 30, 40, y algunos decían que iba a seguir bajando. Hasta que nuevamente la OPEP, ustedes saben, países productores se acuerdan producir cierta cantidad y empieza el petróleo nuevamente a recuperarse. Bueno, y obviamente el gas. ¿Y qué pasó? Ahora recién dijeron de aquí calmado, China y Estados Unidos, ¿qué dice? Oye, vamos a tener que liberar todas las reservas porque no podemos dejar que el petróleo siga subiendo, porque al subir el petróleo, el problema que tiene Chile no lo tiene todo el mundo, no solo Chile, que el precio sube. Chile es peor, ¿por qué? Porque no tenemos gas, no tenemos petróleo. Entonces, todo es más caro, entonces los países liberan petróleo. Estados Unidos dijo también yo voy a liberar petróleo, entonces se detiene el alza del petróleo. Y ahora vamos a ver si sigue subiendo después de esta liberación o empieza a caer. Algunos dicen que va a retroceder porque ya llegó a su punto máximo. Pero hay que recordar que llegó a 140 y estamos entre 75 y 80. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, el tema del gas que usted mencionaba, estamos de acuerdo, yo creo que todos estamos de acuerdo que efectivamente por el tema, digamos, de aspectos económicos que son de nivel mundial, obviamente tienen variaciones los valores y que obviamente este último tiempo ha ido al alza. Pero, por ejemplo, ¿cómo se justifica? Por ejemplo, tiempo atrás, las instituciones públicas, nosotros podíamos comprar, por ejemplo, los famosos vales de gas para la institucionalidad a través de mercado público y que efectivamente son las mismas empresas, Abastible, Gasco, que vendían esos vales de gas. Y que, por ejemplo, un vale de gas que al sector público, esas empresas se lo estaban vendiendo a 12.000 pesos, 10.000 pesos, y esa empresa al venderse al sector público también está teniendo utilidad, no está vendiendo a precio costo, y eso es cierto. Pero ¿por qué, por ejemplo, ese mismo vale de gas al particular privado valía un 40% más? Entonces ahí habla, por ejemplo, de la claridad, digamos, de la regulación de estas situaciones, que hoy día eso se ha salido totalmente de marco. Y ahí viene, por ejemplo, también un poco la actuación de los distintos alcaldes, que obviamente no está en la norma, que lo dijo la Contraloría, pero que también alerta, digamos, a quienes están regulando todas estas situaciones, para que no, porque hoy día siento que hay un aprovechamiento de la situación. Pero es que mira, es que yo, bueno, yo les pido no irse por el tema ideológico, vamos por lo técnico. Mira, lo lógico, Chile ya está en 3 organizaciones, ¿no es cierto? Está en IPIGAS, Gasco y no sé, Abastible, ya. Pero, oye, tú sabes que todo lo que es, eso está regulado por la superintendencia. Estas empresas no pueden tener una ganancia más allá de un 10%. Abastible hasta hace un par de años atrás, unos 4 o 5 años atrás, tuvo una utilidad de 11% y fue sancionado con una cantidad enorme, una multa enorme. Entonces, primero, fiscalización, eso es lo primero. Hay algo que no se está haciendo completamente, que sería la fiscalización. Segundo, hay que legislar para... ¿por qué recién ENAP ahora se va a instalar más hacia el sur para almacenar gas y no sea tan caro el transporte del gas?
¿Por qué solo aquí en el norte, en Quintero, están los grandes, y abajo en Puerto Montt más abajo, ¿cuánto es? Calbuco. En Calbuco también hay un depósito de energía, de petróleo y de gas. Bueno, entonces hay que hacer más plantas de almacenamiento de gas. ¿Para qué? Para que el transporte no encarezca la distribución del gas. Fíjate que de Quintero tú tienes que traer gas por cañería hasta Concepción. Y la rama hacia el norte. Pero bueno, entonces desarrollemos la distribución del gas para que nos... ¿Sabes tú cuántos camiones van iguales, van iguales, van iguales? Y así como el agua. Y eso es carísimo. Entonces, ¿se puede abaratar la distribución del gas? Sí, pues, pero hay que legislar para eso. Entonces, Abastible, Gasco y Lipigas y todas estas industrias, que son 3 o 4, no hay más porque la legislación no lo permite. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Legislar para permitir una competencia y bajar los costos. Ahora te digo lo siguiente, ¿qué va a pasar cuando el petróleo y el gas baje? Porque va a bajar. No te olvides, Chile, cada año que pasa, mira, hoy se inauguró el tema, bueno, ya lo conté, el tema del agua, ¿no es cierto? De la industria desaladora de agua. Pero eso es caro, pero va a ir abaratando. Pero el tema de la energía renovable. Fíjate que hoy, si tú lees en Punta Arenas hoy día comienza, ¿no es cierto?, a construirse una fábrica de hidrógeno verde, de energía eólica, y que va a proveer de energía a todo el sur de Chile y Punta Arenas y Argentina. Van a exportar hidrógeno verde en los próximos 5 años. En 5 años más, Chile van a empezar a llegar los barcos a Punta Arenas a buscar hidrógeno verde para el resto del mundo. Y bueno, ¿y qué pasa con el gas? Ya no necesitamos. ¿Y qué vas a hacer con toda esa infraestructura instalada? Por ahí, en vez de traspasar, llevar gas, vamos a llevar hidrógeno verde. ¿Te das cuenta, no? Entonces, por ejemplo, la represa. En Chile está Alto Maipo, ¿no es cierto? Ustedes han leído. Una represa para una vida útil de 50 años, resulta de que ya no llueve, y la energía empieza a caer de precio. Recuerda que Chile cada año la energía es más barata por el tema de estas eólicas y fotovoltaicas, la solar y todo eso. Entonces, ¿qué pasa con las represas? Ahora ya la inversión ya no la voy a recuperar en 50 años, me voy a demorar 100 años en recuperar la inversión. ¿Cómo hago entonces que a los inversionistas que vengan a invertir en represas etcétera? ¿Cómo lo hago? Al nuevo precio. Entonces, menos ganancia y un plazo más largo. Entonces, esas son las variables, esas son las condiciones de mercado que hay que considerar cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Hay que hacerle, bueno, eso es. Entonces, por eso yo digo, yo conozco el caso de municipalidades, fíjate que vinieron empresas, países a ofrecer a las municipalidades servicios medioambientales para recoger toda la basura, procesarla y redirigirla a las cañerías de gas, a la comunidad y conectarla a la red eléctrica para que sea una luminaria perfecta, ¿no es cierto? Y de noche y en todo rincón. ¿Qué pasó? No pasó nada. Creo que una o dos fueron las que, Vitacura fue una de las que tomó ese desafío, y Vitacura tiene todos
los paraderos de buses con energía solar. Las cámaras las tiene todas con energía solar. Y cada vez más luz, pero solar. Ahora, ¿y por qué no lo hicieron en las otras comunidades, en las otras? No solo por recursos, sino porque no está el capital humano que detecta como una oportunidad estas inversiones. Y fíjate que no había que colocar ni un solo peso. Se recuperaba a través del tiempo algo así como el leasing, que se pagaba solo con el ahorro. Entonces uno se da cuenta de que no solo hay profesionales de alto nivel que vean estas oportunidades y se instalen en Chile. Entonces el mercado, por eso la NIC-SP reconoce todas estas situaciones, tanto del pasado como del futuro. Si tú lees con cuidadito, fíjate que el marco conceptual te habla de mercado activo, sin coacción alguna, debidamente informado para una transacción. Entonces es interesante el leerse, pero con dedicación, conversando. Bueno, esos son, ¿no es cierto?, los conceptos. En términos de bienes de uso, ahí vamos a ver otro tema también, el tema de los bienes de uso. Ahí tenemos bienes de uso, muchos bienes de uso, propio y no propio. ¿Por qué? Porque fíjate que el marco conceptual habla del control, no habla de la propiedad del bien, para que yo lo reconozca como activo. Entonces, si yo tengo un bien de uso, los bienes de uso los vamos a encontrar en la página 49, bienes de uso, ¿no es cierto? Dice que los bienes de uso son activos tangibles, muebles e inmuebles que controlan las municipalidades. ¿Se fijan? No habla de la propiedad, habla del control. Controlan las municipalidades para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para propósitos administrativos, o para arrendarlo a terceros, en el caso de los bienes muebles, y se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. Eso se espera, eso es la esperanza. La esperanza es matemática, es la estadística, ¿no es cierto? Es la derivada de la desviación estándar. Entonces, la esperanza uno lo estudia en econometría. Entonces, la esperanza, esa es una ecuación matemática. Entonces, no es una esperanza de la fe, sino que es una cuestión matemática. Se espera que sean utilizados más de un periodo contable. En particular, esta norma incluye infraestructura, activos concesionados, activos adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero, inmuebles entregados en arriendo bajo un régimen no comercial, bienes del patrimonio histórico, artístico y o cultural, activos biológicos no relacionados con la actividad agrícola y bienes nacionales de uso público. Independiente cual sea el valor de los bienes muebles, individual o por grupo homogéneo, debe mantenerse un control administrativo que incluya el control físico de las especies. Ustedes saben estas famosas 3 UTM, ¿no es cierto? Esa es una cultura que nosotros tenemos de hace años. Estaba también ahí en la normativa 6820 para reconocer un bien de uso desde ese monto hacia arriba. Pero hay muchísimos bienes de uso que tienen un menor valor que eso, ¿cierto? Y que tienen una durabilidad. Para ser bienes de uso, significa que tiene que tener un periodo de uso mayor a un año. Y una corchetera tiene un periodo de uso más allá de un año.
una pantalla de un computador, una impresora y cuánta cosa más. Buenas tardes, profesor. Hola, José Antonio por Hola. acá. Ya estamos en el break de los 45 minutos. Ok, nos vemos. A las 13 horas. Volvemos. Gracias.